Mm, Buenas tardes, buenos días. Si alguien ha decidido acompañarnos desde otras latitudes, con esta sesión que vamos a tener a continuación, vamos a dar por finalizada la celebración del Foro de las Ciudades organizado por IFEMA Madrid en su edición 2021, este año en formato virtual. Hemos estado escuchando a lo largo de los 12 paneles que se han celebrado en estos días distintas maneras de enfocar el reto de la sostenibilidad en nuestras ciudades y sobre todo cómo, a consecuencia de la pandemia que hemos estado y estamos todavía viviendo, han emergido problemáticas, pero también retos mucho más claros que nos van a ayudar a transformar el modelo de ciudad que teníamos pensado, incluso con ese horizonte de sostenibilidad al que todos aspiramos, alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que marca la Agenda 2030. Como decía, vamos a finalizar este encuentro del Foro de las Ciudades de Madrid hoy, que será con esta su sexta edición, 4 celebradas en Madrid y 2 celebradas en la ciudad de Medellín. Y antes de dar paso a nuestro conferenciante, ponente con el que vamos a dialogar y vamos a aprender acerca de la ciudad, quiero anunciarles que estamos realizando junto con, a ver para que se vea en cámara, con la Universidad Pontificia Bolivariana y con Plaza Mayor, un libro resumen de las principales temáticas y eventos que han tenido lugar en el marco del Foro de las Ciudades Diálogos Medellín en el mes de diciembre pasado, en el que la movilidad sostenible y el derecho a la movilidad eran las temáticas centrales sobre las que se articulaban otros debates y espacios de análisis para la sostenibilidad en el entorno urbano. Lo vamos a presentar, como anunciaba, el 8 de julio previsiblemente a las 16 horas hora de España en formato virtual, y les invitamos a todos ustedes que nos puedan acompañar en esta sesión para saber qué se hizo allí y qué podemos seguir haciendo desde un enfoque muy práctico y muy participativo. Y ya sin más, voy a presentarles a alguien que ya es muy conocido para todos los que nos movemos en el ámbito de la ciudad y de la sostenibilidad en el entorno urbano y otros ámbitos del urbanismo muy ligados a lo humano, que es Fernando Prats Palazuelo, arquitecto urbanista, socio fundador de Arquitectos Urbanistas e Ingenieros Asociados, director de estrategias integrales para la sostenibilidad en España, como por ejemplo la Agenda Local 21 de Calviá. Tuve ocasión de vivir aquel momento con él en el marco de Fitur, en una etapa anterior mía. Ha participado en la estrategia para la reserva de la biosfera de Lanzarote y en muchos otros planes integrales. Es asesor de numerosos centros, coautor del informe Ciudades y participa en las áreas de sostenibilidad del Plan Estratégico del Turismo Español Horizonte 2020. Y además es coautor de libros, uno de ellos, La gran encrucijada, sobre la crisis ecosocial y el cambio de ciclo histórico, y Ciudades en Movimiento nos va a dar pie a abrir la conversación que vamos a iniciar. Yo, antes de todo, porque en el fondo el amor a la cultura, el amor a los libros, creo que es algo que tanto Fernando como yo compartimos y seguro que ustedes también, que me hago una pregunta de ¿qué son las ciudades? ¿Qué son las ciudades para nosotros? ¿Qué son las ciudades de verdad? Y como no soy capaz de responderlo de una manera adecuada, pues he tirado de quien lo hace perfectamente, y es un autor al que admiro y que creo que lo ha hecho magníficamente, que es Italo Calvino. Y voy a leer solamente una frase para que nos contextualice de lo que queremos hablar. Las ciudades, dice él en su libro Las ciudades invisibles, son un conjunto de muchas cosas: memorias, deseos, signos de un lenguaje. Son lugares de trueque, como explican todos los libros de historia de la economía. Pero estos trueques no lo son solo de mercancías, son también trueques de palabras, de deseos, de recuerdos. ¿Qué es hoy la ciudad para nosotros?
es como una especie de poema de amor el que vamos a querer hacer aquí, aunque como todos los poemas de amor tienen que tener algo de autocrítica, el que vamos a iniciar en esta conversación con Fernando, al que ya le voy a lanzar la pregunta de ciudades, civilización, estamos en crisis, ¿hacia dónde van nuestras ciudades? Y quizá esto nos sitúa en un contexto físico, social, que puede ser aquello de volvemos al antropoceno, estamos otra vez de vueltas a qué es el antropoceno, es actual. Fernando, ¿qué opinas tú? Bueno, para empezar, muchas gracias, Lola, por esta invitación, a ti y al foro. Bueno, me parece un inicio estupendo, ¿no? Tú dices si estamos volviendo al antropoceno. Yo creo que apenas empezamos a entender lo que significa el reto de la dimensión de los desafíos que comporta el antropoceno, ¿no? Este es un concepto que introduce un premio Nobel de Química, Curtis, en el año 2000, yo quisiera, en pocas palabras, expresar la dimensión que tiene. Hablamos de un nuevo ciclo histórico en el que la acción humana se convierte en determinante del devenir del planeta y donde además esa propia acción humana está desbordando dramáticamente los límites de la biosfera que mantiene la vida en la Tierra. Por lo tanto, no solamente es un cambio de ciclo histórico, sino que nos adentra en una situación extraordinariamente complicada. Dos consideraciones al respecto que me parecen importantes. La primera es que, por hablar de crisis que acabamos de pasar, ¿no? Es decir, la COVID no ha sido ni será la única crisis que vamos a pasar en los próximos tiempos. Y la tendencia apunta a un incremento de la intensidad con la que vamos a conocer futuros problemas, futuros desafíos que tienen que ver con la inestabilidad del sistema Tierra y que cada vez tendrán más incidencia en los aspectos sociales, llámese la economía, la sociedad, la política, etcétera, etcétera. La segunda cuestión que yo quisiera poner en la segunda consideración tiene que ver con que hablamos muchas veces de cambio climático, hablamos de deterioro de la biosfera, hablamos de empobrecimiento de la capacidad fértil del suelo, etcétera, etcétera, como si fueran problemas aislados. Y yo creo que eso tenemos que corregirlo. Tenemos que empezar a hablar que esos son fenómenos consecuencia de un tema de fondo que es ese desbordamiento. Si no lo entendemos así, si tratamos, digamos, no solo o nos limitamos a aplicar soluciones parciales a esas manifestaciones, no seremos capaces de corregir el problema de fondo que es el desbordamiento. Hay un trabajo en esta línea, yo creo que muy interesante, que está reconocido ya en el ámbito internacional como una base de reflexión obligada. Es el trabajo que hace unos años se realiza por la Universidad de Estocolmo. Se llama Planetary Boundaries, los límites del planeta, las fronteras del planeta y límites biofísicos se refiere, y identifican 9 límites cuyo desbordamiento significaría el inicio de esa estabilización general del sistema Tierra. De esos 9 límites, solo se conocen o solo son capaces de precisar 7 parámetros que permite establecer con claridad dónde se encuentran. Pues bien, de esos 7 límites medibles, el 60% están ya desbordados, están en proceso de desbordamiento y solo el 40% se mantiene dentro de rangos de seguridad. Es decir, no tenemos un problema de cambio climático y otro problema de biodiversidad y otro problema de acidificación de los mares y otro problema XXX. Lo que tenemos es un problema en origen, que es el desbordamiento de los límites de la biosfera, provocado por 2 cuestiones fundamentales. Una es el crecimiento poblacional, pero no es el más importante. Yo creo que el que es determinante son lógicas socioeconómicas que tienen un carácter expansivo y desbordante esos límites de la biosfera. Nos hemos vuelto tan poderosos que podemos definir el futuro del planeta, pero nos hemos vuelto tan poderosos que estamos destrozando las propias bases de nuestra vida, ¿no?
Sí, que como diría, como dices tú muy bien, es cierto, en un planeta finito el crecimiento físico tiene que tener un fin forzosamente y además estás introduciendo esos matices que efectivamente me está viniendo a la memoria lo que dice Meadows, ¿no? Que hemos hablado muchas veces de él, de que la enfermedad de nuestro planeta tiene síntomas como estos, ¿no? Como el de Sí, las propias enfermedades, sí, sí. las pandemias, los desbordamientos cómo la naturaleza reacciona, ¿no? Y efectivamente, volviendo al antropoceno, como tú muy bien estabas diciendo, esta relación del ser humano con el medio ambiente no se puede seguir planteando como si estuviese en una dicotomía o en un versus de elección, ¿verdad? No, no, yo creo que no. Yo creo que o sí vamos a cambiar. Lo podemos hacer ordenadamente. Mira, hay un concepto del que yo soy un absoluto forofo, es la anticipación. Ujú. O somos capaces de anticipar o entendemos el fenómeno y su dimensión y nos permite anticiparnos para intentar, en cierto sentido, afrontarlo con cierta lógica y orden, o sencillamente los cambios se van a producir, pero serán desde la perspectiva del desorden, ¿no? Por lo tanto, lo que tenemos ahora mismo es el reto de comprender la dimensión de los retos que tenemos y actuar a tiempo. Yo creo que ya sé que habéis tenido alguna sesión dedicada a si estamos Sí, a tiempo, y yo me sí, gustaría decir, el tiempo depende de la velocidad a la que uno se mueve. Es decir, yo me atrevería a plantear que no es que técnicamente, o sea, técnicamente podemos abordar estas cuestiones, intentar resolverlas si acertamos y nos ponemos de acuerdo. Ahora, significa que hay que moverse con bastante más rapidez de lo que lo estamos haciendo hasta el momento. sí, eso que dices es cierto que es una de las cosas, porque es el eje del encuentro, la ciudad, tenemos tiempo para rediseñarla, redefinirla, porque ya no se trata de volver a lo que teníamos definido o diseñado, sino la pandemia es lo que ha hecho plantearnos. Un informe de ONU Habitat que presentaba además su relator, el de Ciudades y Pandemias, nos decía que una de las consecuencias de esta crisis que estamos todavía atravesando es que ha permitido hacer un verdadero mapa de las vulnerabilidades y de los problemas que de verdad están asolando a la sociedad y, por supuesto, a la sociedad y su entorno, ¿no? Y esto debería ser, y él lo planteaba así, una herramienta que permita hacer mucho más certeras las políticas y las actuaciones, porque se requiere liderazgo, se requieren alianzas y se requiere pues, un compromiso claro. ¿Tú crees que todos estos, ya que desde tu óptica, esos relatos, esos comportamientos que estás observando, que están produciéndose en ciudades o en distintos entes que se están, bueno, actualizando, ¿no? En los compromisos y sus planes y políticas, nos llevan a tener una esperanza o una confianza en que podremos llegar a tiempo? Bueno, veamos, yo siempre que hablo de ciudades me gusta hablar de ciudadanías y que hablo de ciudadanías me gusta hablar de cuáles son los procesos sociales que están en marcha. Yo hablaría, yo cuando pienso en el futuro y en el futuro de las ciudades, no solo hago proyectos, digamos, de arquitecto para que me entiendas, ¿no? Es decir, que Sí. muchas veces lo que hacen, lo más que conseguimos es reproducir con la mejor voluntad las tendencias del pasado, los valores o digamos, los prototipos que en este momento imaginamos, pero muy atados a la realidad que vivimos, ¿no? Yo soy partidario ahora de qué relatos en este momento se están configurando en la sociedad. Y, por ejemplo, te pondría, y a partir de ahí, es de esos relatos donde diría, ¿y qué proyecto social y qué proyecto urbano salen de estas cosas? ¿No? ¿Qué proyecto territorial? ¿Y Yo, ¿Perdona? qué relatos ves tú como más Sí, significativos o que se escuchan más? sí. Por simplificar mucho y hablando de Occidente, porque lo de Sí. China, la India, etcétera, etcétera, es otra cosa que yo no estamos aquí en tiempos de poder hablar de ese asunto. Pero yo diría, yo plantearía cuatro, a la hora de simplificar. Yo hablaría del relato del negacionismo, del supremacismo, del trumpismo, del we first, nosotros primero. Yo creo que ese es un relato, un populismo autoritario, xenófobo y que generaría sociedades tremendamente polarizadas, ¿no? Yo creo que
la muestra más evidente de lo que ese tipo de cuestiones puede conducir fue lo del Capitolio, ¿no? Fue lo del Capitolio, es decir, en la principal democracia del mundo se pueden llegar a producir fenómenos como el Capitolio, ¿no? La toma del Capitolio en Estados Unidos. El segundo, y lo digo porque es obligado, no me parece que resulte demasiado interesante, a mí no me lo resulta, pero es obligado tenerlo en cuenta que está ahí y además tiene, digamos, versiones europeas, versiones en Latinoamérica, etcétera, etcétera. Yo creo que el segundo es dominante en Europa y en este momento en el mundo occidental, es la reforma de un capitalismo que se pretende con rostro humano, verde y tecnológico. Yo creo que eso es el gran discurso de Europa, eso es la Agenda Verde Europea, en eso están, es decir, eso nace hace tiempo, pero se refleja muy bien en Davos, hace ya algo en el año 2015-2016. Yo creo que es recogido ampliamente por amplios sectores de la política de las élites europeas, la Agenda Verde Europea. Da gusto ver que digamos, que los liberales conservadores europeos se ponen al frente de un cambio de este calibre. Y digamos que es lo que estamos viviendo en este momento, es decir, estamos en España desarrollando el plan España Puede y son políticas que descansan, como decía, en reconocer tres cuestiones que es de inteligencia reconocerlas. Uno, no se puede seguir ciegamente con un proceso de polarización social como está existiendo, como viene existiendo en las últimas décadas. Dos, tenemos que reconocer, porque no se ha reconocido hasta la fecha, que tenemos un problema derivado del antropoceno y es, digamos, la subsistencia de los sistemas de vida en el planeta. Y tres, ha llegado el momento de dar un giro al modelo de negocio económico de las grandes empresas. Yo creo que esas tres cosas explican bien lo que hay detrás de la Agenda Verde, ¿no? Y, digamos, sus luces y también sus limitaciones, ¿no? Tercer relato, bueno, y yo creo que esto el producto será la ciudad europea más culta, mejor, etc. El tercer relato, yo creo que es un relato que critica al segundo el hecho del mantenimiento de unas lógicas capitalistas que persiguen la acumulación de capital y, digamos, el consumo ilimitado como forma de alimentar esa acumulación de capital. Y dicen, la tecnología ya no es bastante para neutralizar y, digamos, reducir los impactos que esos patrones de desarrollo generan sobre el planeta. Y por lo tanto, hablamos de cambios culturales, cambios de forma de vida. Yo creo que hay una especie de lema, yo creo que en este momento muy compartido, que podría decir una vida digna para todos y todas en un planeta habitable. Por lo tanto, lo principal no es el PIB, lo principal no es la productividad, lo principal es la vida. Yo creo que es una corriente muy rica que viene de muchas partes del mundo, desde luego de Latinoamérica de forma singular y que en Europa está siendo recogida por el feminismo, por los defensores de los derechos humanos y por el ecologismo. Sí, eso que dices es cierto. Es cierto, el concepto de la buena vida, ¿verdad? Que además se ha manejado mucho precisamente en el ámbito iberoamericano, muy pegado a las comunidades de base y a estos movimientos que son conscientes de cómo, a ver, y esto ya nos lleva al territorio, ¿no? Y a este concepto tan peculiar de qué es el territorio para la vida, ¿no? Por cierto, que los urbanistas estáis un poco de enhorabuena en este sentido porque de todas las sesiones que hemos tenido en estos días, se ha hablado varias veces de Lefebvre y su visión de cómo construimos espacio, porque el espacio no es un algo neutro, ¿no? Bueno, volviendo a esto y al territorio, lo que tú decías, el concepto de buena vida, yo creo, no sé, le pongo un punto de esperanza a todos estos planes de la Agenda Verde Europea y a todos estos movimientos, por mucho que tengan detrás dinámicas, bueno, pues de un interés legítimo comercial o de desarrollo empresarial, porque están haciendo emerger una nueva conciencia que creo que la gente joven, y tú estás también, me comentabas antes, fuera de micrófono, muy pegado a esta realidad, está ya como muy introducida y que no hay marcha atrás. La de que hay una nueva conciencia sobre que no podemos seguir en un modelo de desbordamiento, que la buena vida es otra cosa distinta para por lo menos las generaciones más jóvenes a la que otros entendíamos como concepto de buena vida.
y que esa buena vida a las que los chicos y las chicas que tienen ahora alrededor de 20 años aspiran, pasa desde luego por hacerlo en un planeta saludable y con un modelo de consumo y de trabajo distinto. ¿No lo ves tú así? Sí, sí, totalmente. Yo te comentaba hace unos días los encuentros que estamos organizando con jóvenes y son una bocanada y de fresco, ¿no? Y te resitúan, te obligan a resituarte, ¿no? Eh, y ellos nos decían, ¿no? En la última reunión, no me hables de optimismo, no me hables de ilusiones abstractas, tipo Hollywood, ¿no? Es decir, no, yo quiero hablar, yo lucho, nos dicen, por una vida digna, sencilla pero digna. Una Y buena vida. además nos dicen, creo que en esos parámetros podemos encontrar una vida mucho mejor que la que tenemos ahora y la que se nos ofrece, la que no se nos ofrece ahora por el sistema. Yo Y, creo que el tema de los jóvenes es fundamental. sí, sí. Yo creo que hay que oírles. Es la población que está sufriendo más el conjunto de crisis que estamos viviendo. Desde el año 2010 están siendo desplazados, digamos, se les está robando el futuro. Ahí están Thunberg y los movimientos de Friday for Future y Extinción Rebelión y todas estas cosas. Es decir, los jóvenes están en otro plano. Los jóvenes no se creen que esto se vaya a resolver con facilidad y están dispuestos a movilizarse y a luchar por un sentido de la vida nuevo. Y esto es extraordinariamente interesante. Eso es una esperanza y por eso esa confianza optimista a la que yo me refería, ¿no? De todos estos planes y estos pactos se va a hacer sí o sí porque, bueno, lo hemos visto con la COP25 y el compromiso ambientalista de la juventud, pero no solo de una juventud que está muy pegada al mundo del ecologismo, de la ecología, sino está como esparcido y es algo que ya comparten, o al menos en la sociedad occidental. ¿Les habéis preguntado a los jóvenes? Tengo curiosidad porque no sé, quizá los de mi generación, que teníamos esta idea de fronteras, de territorios, de nación, no habíamos vivido de una manera tan clara o sea, habíamos vivido más el límite de la frontera y el límite del territorio de una manera más dibujada artificialmente, administrativamente. ¿Cómo sienten ellos esto, el territorio, la cultura, el mundo en el que habitan? Em, ¿Nos lleva Bueno, yo, quizá a plantearnos este modelo de ciudad? bueno, yo creo que sin duda, yo creo que ellos se sienten marginados de ese mundo en el cual nosotros vivimos, ¿no? Y vivimos con ilusión y yo creo que se sienten los grandes marginados. Saben que su futuro va a ser peor que el de sus padres. Saben que tienen que cambiar muchos parámetros. Su ilusión no es viajar, que les gustará, no digo que no, pero su ilusión no es viajar. Su ilusión no son los parámetros de vida que en este momento el propio sistema, digamos, mantiene como de éxito, ¿no? Ellos saben que el futuro se va a teñir con otros valores, otros criterios y, vuelvo a decir, seguramente con una vida más sencilla y más plena, ¿no? Y sabe que si no luchan por ella, no la van a tener. Yo creo que y desde ese punto de vista son momentos, como sabes, tremendamente complicados desde el punto de vista del comportamiento de la crisis sociológica que vivimos. Yo creo que bajo las aguas se está generando un gran cambio metabólico de opinión de amplios sectores de la población, especialmente de la juventud. Pues por aportar a esto que al final es una visión y que nosotros percibimos, aquí estamos expresando de una manera poco científica, pero que tiene su base de análisis científico, em, por aportar ya desde la experiencia del trabajo real, pues con los territorios, con las planificaciones, con las ciudades, ¿cómo ves tú la evolución de las piezas clave del cambio que podemos, en cuanto a lo que son las ciudades sostenibles, podríamos, no sé, uno de ellos podríamos argumentar en torno a las bioregiones? ¿Cómo consideras tú que esto está siendo ahora mismo abordado desde un marco de actuación global y que pueda, y qué perspectivas le ves? Sí, bueno, yo creo que el territorio volvemos a redescubrirlo. Sería absurdo decir que lo hemos descubierto, pero volvemos a redescubrirlo diciendo es una pieza clave, digamos, para afrontar los retos del futuro. Me explico muy rápidamente.
mm, es imposible mantener una globalización indiscriminada como la que tenemos ahora. Es decir, no nos damos cuenta hasta qué extremo hemos llegado, pero recuerdo un estudio de una universidad alemana que había analizado los kilómetros recorridos en todo el ciclo de vida, digamos, de un yogur de fresa en Alemania. Y los distintos componentes de un yogur de fresa, 7.000 kilómetros. 7.000 kilómetros. Es decir, ha llegado un momento que el mundo más rico ha tenido que importar las mascarillas desde China, porque ya no los fabrica, porque hace otras cosas. Es decir, esto es una locura. Entonces, no vamos a poder mantener esta globalización indiscriminada a la cual me refería en un momento donde la energía ya no es abundante, barata e infinita. Eso significa que el factor proximidad se convierte en un factor estratégico de primer orden. Eso significa que de la misma manera que no podemos entender que un árbol no tenga suelo, el pretender extender la idea de una ciudad que se emancipa y se independiza de su territorio es una locura. Es una locura que solo ha podido mantenerse en unos cientos de años, pocos cientos de años, en la mente y en la realidad de una sociedad que tenía energía abundante, barata y que jugaba a la expansión ilimitada e infinita. Por lo tanto, yo creo que redescubrir el territorio, o sea, recoger la riquísima herencia que tenemos del regionalismo territorial, pasada por pues, algunas aportaciones que muchas veces han hecho algunas personas, algunos italianos como Magnani, que han recuperado todo el tema de la importancia de la alimentación, importantísima, se nos olvida hablar de la alimentación, pero va a ser más importante que la energía hacia el futuro, ¿no? Y el empoderamiento que da a las comunidades, la la soberanía alimentaria, en fin, no de estas cosas, ¿no? Pues eso lo que hace es plantearnos qué nuevos atributos le pedimos al territorio, que es imprescindible para que sea una pieza esencial con la que afrontamos el futuro. Yo suelo hablar de bioterritorios, me gusta la idea del territorio, es decir, territorios para la vida, ¿no? Y ya pues damos el salto a la bioregión, que es un concepto territorial que está bastante acuñado, ¿no? Yo me gustaría recordar alguna definición, algún marco para entender de lo que estamos hablando en esa adaptación a los nuevos paradigmas que el territorio también tendría que cumplir, ¿no? Y decimos, bueno, pues primero estamos hablando de redes, no estamos hablando de territorios aislados, sino de redes de bioregiones conectadas, cooperando. Estamos hablando de territorios con una cierta identidad biofísica y una cierta comunidad que interactúa con esa realidad biofísica. Pero los nuevos temas que le pedimos y que requiere esa unidad territorial es, digamos, que consigan trabajar en torno a un nuevo equilibrio entre universo urbano, digamos, el mundo rural y la realidad de la naturaleza. Ahí es lo que esa comunidad responsabilizada de ese territorio tiene que encontrar, digamos, resolver sus necesidades vitales sin desbordar los ciclos biofísicos que mantienen la vida en este territorio. Ese es el gran juego al cual tenemos que aprender a jugar o sencillamente fracasaremos. Lógicamente, eso significa darle mucha valor a la capacidad propia del territorio de producir el máximo de bienes, significa darle extraña importancia a la cooperación en la obtención, a la responsabilidad, a la circularidad, Por eso digo que a mí cuando hablamos de economía circular no es un concepto al margen de los territorios, es que tenemos que construir territorios donde la circularidad sea una fase esencial, pero la proximidad también. Es decir, hay una serie de atributos que nos obligan a acercarnos a los territorios con una visión integrada. Y hacia el futuro, estos bioterritorios, estas bioregiones, son una pieza clave de futuro. Sí, además es que te dibuja un mapa en el que no se excluye la interrelación en un mundo, no hablemos de la palabra global porque a veces pues se puede malinterpretar, ¿no? Pero en esa red de nodos que tú describes, el territorio, por lo que planteas, es un espacio de encarnación con lo cultural, con lo que decías, con la identidad.
Y esto ya conlleva las etiquetas de que van asociadas a lo que es un territorio circular, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que es lo próximo, que es lo cercano, que es la alimentación, que es el cuidado del ambiente en el que vives, que es el cuidado de las relaciones. Todo esto quizás se está produciendo también de una manera forzada por la situación que hemos vivido, ¿no? En estas sesiones que hemos tenido del Foro de las Ciudades ha emergido el papel de los barrios, por ejemplo, e incluso de los ecobarrios, y cómo la ecología es, de alguna manera, que siempre se entendía más a un nivel de la ecología urbana, se ha implementado en unos modelos de escala más pequeños, como son los barrios, y nos ponía, por ejemplo, Nu Hábitat el ejemplo de cómo habían manejado la pandemia en Vietnam como caso de éxito, gracias precisamente a la labor de los barrios. Eh, ¿Te parece que es una unidad a tener en cuenta? Sí, por supuesto. Yo creo que había un amigo que decía con mucha inteligencia, el futuro pasa por ruralizar los barrios. Ujú. Es decir, convertir a los distritos en pueblos, en proximidad, de relaciones, de comunidades, de cuidados, de ayuda mutua, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso todavía nos sigue encerrando en los límites de la ciudad. Yo lo que estoy diciendo es que hay que recuperar unidades territoriales en las cuales las ciudades, lo rural y la naturaleza forman un mosaico único al que hay que cuidar y al que hay que adaptarse cuando los jóvenes hablan de nuevos sentidos de vida que han de ser más sencillos, porque la única manera de habitar en territorios sostenibles es con formas de vida más sencillas, equilibradas, digamos, con esa capacidad de carga que tienen esos territorios, ¿no? Es un aprendizaje nuevo, es un aprendizaje fascinante. Yo a eso le llamo nueva ilusión, nuevo sentido de la vida, nuevos aprendizajes, nuevos disfrutes, que no son sencillamente consumir, ¿no? Sino que es vivir, convivir con un entorno social y natural. Mira, yo te puedo contar una anécdota, es decir, vamos, una anécdota, una experiencia personal en la que estoy involucrado ahora, y es que nos invitaron a algunas sesiones en País Vasco, concretamente en Vitoria, a tratar sobre estos temas de los territorios. Y en un debate con una sola diapositiva se organizó un gran alboroto, porque sí, porque nosotros lo que decimos, bueno, el País Vasco es un campeón, digamos, un gigante de la modernidad. Y entonces, efectivamente, sacamos una serie de indicadores desde el punto de vista del PIB, desde el punto de vista del bienestar social, desde el punto de vista de la integración, desde el punto de vista de la transparencia, es decir, desde muchos puntos de vista, ¿no? Pero a continuación decimos, ¿y cómo es este País Vasco? ¿Cómo se comporta este gigante ante los retos del antropoceno? Y empezamos a sacar una serie de indicadores, de factores que son esenciales en el antropoceno. Bueno, pues lo que eran verdes se convertían en rojos. Y decíamos, el País Vasco es un gigante, digamos, desde el punto de vista de la modernidad, que tiene los pies de barrio a la hora de introducirse en la antropoceno. Yo creo que son relativamente conscientes o ¿Cuáles bastante eran conscientes. los mayores retos no abordados? No digo del País Vasco, sino en general. Bueno, yo creo que me puedo referir a los famosos 9 ciclos. Vamos, estamos hablando de huella ecológica, huella material, sistemas de agua, suelo, acidificación, nitrógeno y fósforo en el suelo, etcétera. Es decir, hay 9 ciclos, de los cuales 7 están definidos. Y cuando tú entras, lo que pasa es que no estamos acostumbrados a trabajar así. Nosotros, a raíz de aquel cambio de impresiones, nos dieron el visto bueno para introducirnos en Álava Central. Álava Central es un tercio del territorio del País Vasco y nos introdujimos con estos límites biosféricos a ver cómo se comportaba la región la región de Álava Central, digamos, el territorio de Álava Central. Los resultados, bueno, es un territorio espléndido, magnífico, Vitoria, ¿para qué te voy a hablar? Una ciudad premiada por todos lados. Un territorio extraordinario, es la gran reserva ambiental de Euskadi, 70% de bosques, 70% de reservas de agua, 70% digamos, de renovables, molinos de renovables, etc. Es decir, nosotros pensamos que hemos encontrado un resultado extraordinario. Bueno, pues el resultado fue muy preocupante. De esos, cuando testamos ese territorio con estas metodologías de límites de la biosfera, el 70% de los límites estaban desbordados
en rangos que iban del 200 al 600%. Es decir, hasta nuestros mejores territorios tienen graves problemas. Lo interesante, lo apasionante, lo que yo creo que son los retos en los cuales nos podemos y nos debemos de recrear responsablemente, es decir, ¿y ahora qué hacemos? No hicimos ese ejercicio y Esa es la parte. demostramos y pusimos que se puede volver a encapsular, digamos, que podemos volver a equilibrar estilos de vida con... lo que pasa es que eso exige claridad del diagnóstico, exige acuerdo, exige políticas integradas. Es decir, yo soy un defensor cada vez más, no se pierda usted en 20 políticas, por aquí, por aquí, por allá, monte una gran estrategia que contenga esas políticas y que la pueda usted seguir para conseguir resultados de cambio extraordinariamente importantes. Yo creo que si no es así, no lo vamos a conseguir. Sí, y además con esa implicación de la cultura ciudadana y de la propia participación ciudadana para que hagan suyos los retos. Y esa es una de las cosas que se hablaba precisamente en la sesión que nos ha precedido sobre la implicación de las personas que habitan las ciudades. Y bueno, también ha sido algo que hemos venido escuchando en estos días de análisis y de debate. Incluso hay quien ha planteado un nuevo modelo de contrato social. em, en el fondo es buscar mecanismos de participación efectivos que de verdad den voz a todas las personas y les hagan sentirse que son ciudadanos con responsabilidades, pero también con derechos y que la ciudad se diseña para ellos. Porque aquí hablamos de ciudades, aunque lo hagamos en el marco de las bioregiones o en un marco más global, pero bueno, en ese marco. Es verdad que hablar de ciudades también nos implica hablar de fronteras, ¿no? De alguna manera, fronteras más o menos artificiales, pero esa es una realidad. Pero las fronteras, cuando no se hacen para competir y es para cooperar, es decir, Bueno, nosotros entendemos que el territorio se extiende por todos lados, pero hay comunidades que tienen que responsabilizarse de partes de su territorio. Eso es lo que llamamos bioregión o bioterritorio. Pero eso se trata para cooperar, no para competir, sino sencillamente para cooperar, ¿no? Ningún territorio es capaz de producir todo lo que necesita, no existe ese planteamiento, pero digamos tiene que hacer un esfuerzo de conseguir en su propio territorio el máximo de sus necesidades y el resto cooperar con otros en unas transacciones, digamos, justas y equilibradas, ¿no? Yo creo que lo del nuevo contrato es así, necesitamos un nuevo contrato social. Necesitamos que la población asuma responsablemente y activamente una labor protagonista, no solamente de escuchar, que a veces ni es escuchada, ni es preguntada. Si no lo hacemos bien, tendremos chalecos amarillos a punta de pala, porque sencillamente cuando llegue la hora de hacer restricciones sobre cuestiones energéticas, que habrá que hacerlo, si eso no tiene un criterio justo, si eso no está compensado por otras cuestiones, si la gente no forma parte protagonistamente de ese cambio, sencillamente va a decir que no lo acepta. Sencillamente va a decir que no lo acepta. La otra, yo voy a poner otro ejemplo, ya que hablabas de barrios de la época de la transición en España, ¿no? Yo tuve la enorme suerte, entonces nos movilizamos todos en aquella transición en el tema de las ciudades. Yo tenía poco más de 30 años y vivía al frente de experiencias de primer orden, ¿no? Por ejemplo, pero claro, el nivel de iniciativa y de creatividad, hoy lo vemos y no nos lo creemos. Te voy a dar un dato, por ejemplo, es decir, todo Vallecas, que es un distrito, o la mitad de Vallecas, que era chabolista en aquel más de 30.000 chabolas, y que se aceptó el reto, había lógicamente asociaciones de vecinos tremendamente activas, se aceptó el reto de erradicar el chabolismo y facilitar una vivienda, digamos, a todas aquellas familias que estaban en aquella situación. Solo te voy a decir cuál es el instrumento que se puso en juego. Una agencia protagonizada al 50%, el Consejo de Administración era el 50%, por asociaciones de vecinos, 50% de la administración pública. Y el presidente, que había, creo recordar que eran 6 representantes por cada uno de estos campos, el presidente era elegido por los vecinos. Hizo un trabajo excepcional. Excepcional. Es decir, son tiempos excepcionales. Necesitamos crear, digamos, herramientas, pactos, formas de ver las cosas, formas de intervenir excepcionales. Si no somos capaces de romper el convencionalismo y la reproducción, digamos, de lo que hemos venido haciendo en los últimos 40 años,
estamos perdidos. Sí, lo que debería ser desbordado es la creatividad o Sí, el impulso a la creatividad. Eso, ¿verdad? sí, sí, Claro que sí. sí, sí. Y Yo diría anticipación y creatividad. Es sí, decir, anticipación, por supuesto. claro, bueno, pero es que no anticipas si no creas. Si yo he estado en trabajos, siempre he sido muy defensor de esto de la anticipación, y me ha tocado hacer trabajos a finales del siglo pasado, pues estos de restaurar las cuestiones, los equilibrios biosféricos. Claro, siempre hemos tenido que innovar, siempre hemos tenido que romper, digamos, hemos tenido que utilizar el derecho de una forma extraordinariamente creativa, porque es que el derecho que tenemos, el derecho urbanístico, por ejemplo, es un derecho creado para crecer indiscriminadamente. Sabemos de una ciudad hasta cuántos metros de bordillo va a tener. Lo que no sabemos es qué emisiones de gases de efecto invernadero, qué energía consumirá, qué agua consumirá, es decir, de dónde van a proceder los alimentos. Es decir, no tenemos un análisis metabólico de lo que es invernadero. Y sin esa inquietud, sin esa necesidad, si no nos damos cuenta, eso tenemos que corregirlo en muy poco tiempo, sencillamente ese desbordamiento al cual me refería antes, que es el que viene a marcar el antropoceno, nos llevará a situaciones sin salida. Pero también digo, estamos a tiempo si hacemos un esfuerzo extraordinario de anticipación y de creatividad, no solo por parte de las élites, sino las élites son capaces de invitar a la población a participar activamente. Efectivamente, mira, se comentaba en la sesión en la que ha estado Caleidos, ha estado José Ramón Sobrón moderándola. Una de las personas mencionaba que en una encuesta, no recuerdo la fuente, se había mostrado que solo el 19% de las personas que habían participado en la encuesta se declaraban conocedores de los objetivos de desarrollo sostenible. O sea, quiero Bueno, decir que ¿pero en a ti te este... extraña? A mí no No, me extraña. a mí me extraña el porcentaje que es bajo, pero quizá porque vivimos en un ambiente en el que, bueno, pues lo No, pero escuchamos. Lola, tú cuando pones la televisión, ¿qué ves? Sí. Pues, Consume. Es que decir, no, no ver la televisión mira, es lo que tiene. bueno, ves igual la televisión, es decir, la vida en El la que mundo, vivimos, abrir las ventanas el al mundo mundo. en el que vivimos, es decir, los reclamos dónde van, el sentido del éxito en que consiste. Es que es, Yo creo que, mira, nosotros en el foro de transiciones, en el cual yo sí. participo también, Ujú. nosotros hace ya, a la hora, cerca de año y medio, 2 años, le escribimos una carta pública abierta que publicamos en el periódico al presidente de gobierno. Y le decimos, organice usted el debate del siglo. Organice usted el debate del siglo sobre estos temas. Llegue usted a los últimos rincones del país. Convenza a los jóvenes de que tienen un futuro interesante por el que luchar. A las personas mayores también. Yo soy mayor y estoy dispuesto, digamos, a seguir peleando por estos temas. Es decir, Nadie recuperarnos. se quede atrás. Que nadie se quede atrás ni que se quede fuera. Efectivamente, nadie se queda atrás. Todos tenemos que movernos, todos tenemos que aportar y existe la gran oportunidad de reconstruir un futuro que o lo hacemos nosotros o nos lo va a reconstruir, digamos, la propia dinámica de acontecimientos y problemas que nos desbordarán. Bueno, los que creemos en la capacidad del ser humano de mejorar y de actuar de manera positiva en el entorno en el que habita, vamos a confiar en que eso así no se produzca, pero nosotros en nuestra pequeña escala, ¿verdad, Fernando? Lo que sí que podemos hacer, y lo hemos hablado antes, es, y lo vamos a hacer en el Foro de las Ciudades, es articular un espacio en el que de manera más o menos espontánea, pero bien armada y participativa, demos voz a los jóvenes, a las jóvenes, y que nos muestren cómo ven el mundo, qué retos, y tengan esta pequeña ventana que nosotros también les abramos a ellos. No sé cómo vamos de tiempo, porque yo contigo ya sabes que no dejaría de hablar nunca, ¿no? Pero porque se nos quedan un montón de temas sobre la mesa y creo que nos da para retomarlo en otro momento. Yo, Mm, si tienes 2 minutos, te sugiero, ¿tenemos dos sugiéreme. minutos? Sí, los tenemos, los tenemos. Bueno, pues te sugiero, lo digo porque tiene mucho que ver con lo que estábamos comentando últimamente, ¿no? Yo te referiría 6 recomendaciones que Ujú. Dennis Meadows, el marido de Donella Meadows, que fueron, junto con Randers, los autores, los directores del trabajo, aquel informe del Club de Roma, Los límites del crecimiento, ¿no? Que yo creo que fue, seguramente pasará a la historia como un informe del siglo Excelente. pasado de los más importantes, ¿no? Mm. Bueno, pues decía, fíjate cómo planteaba el tío su intervención, ¿no? Decía, lo titulaba Creencias a superar para liberar nuestro potencial imaginativo. Tiene mucho que ver con lo que hemos venido hablando, Lola.
y decía las siguientes cosas, decía 6 cosas. Decía, ¿qué tenemos que superar? Primero, que el crecimiento sin límites va a continuar. Segundo, que la energía va a seguir siendo fácil de obtener y que el petróleo será fácilmente reemplazado por energías renovables. Tercero, que los problemas sociales de las ciudades serán resueltos por la expansión urbana y edificatoria indiscriminada. Cuarto, que nuestras formas de vida seguirán basándose en el crecimiento del consumo ilimitado e indiscriminado. Quinto, que nuestro sistema político y económico se mantendrá más o menos como el actual. Y sexto, quien no entienda y quien no reaccione a tiempo, llegará tarde o fracasará. A mí me parece que eran seis ideas que dan Sí, para pensar mucho, para hablar mucho, para discutir mucho. pero recordemos y contextualicemos para los que no sepan quién es Meadows, que estamos hablando de una publicación de 1972. También le conocemos como el profeta del ocaso, que también, porque es un poco él así exagerado en sus planteamientos, y que es verdad una cosa que él decía, que nuestro sistema económico y financiero no es solo una actividad, sino que es una herramienta que hemos desarrollado y que refleja nuestros objetivos y valores. Pero él también abría puertas a la esperanza. No, perdona, no se es justo con los Meadows. Es decir, Meadows establece 6 o 7 escenarios, uno tendencial, que es donde estamos, Ahora mismo se sigue utilizando el escenario tendencial de Meadows, digamos, introduciéndonos en la problemática que hemos hablado del antropoceno, ¿no? Pero él tiene escenarios también de resolución de estos conflictos. Lo que pasa es que el informe del Q de Roma, que también estaba, digamos, desarrollado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que era la gente más potente en aquel momento en perspectiva, le cayó muy mal a las élites, yo diría, gobernantes y también de la academia. Y no fue una gran oportunidad perdida. O sea, si en el año 72 hubiéramos aquella herramienta que permitía hablar de qué pasa si no hacemos nada y qué tenemos que hacer, y hacían las dos cosas, nos lo hubiéramos tomado más en serio, hoy no estaríamos donde estamos. Es posible, seguramente que sí, pero como ahora tenemos que mirar el futuro con un cierto optimismo y volviendo al concepto de ciudadanía activa, y esto sí que ya nos lleva a un pasado mucho más remoto, al derecho a la ciudad aristotélica, y es decir, derechos y obligaciones como ciudadanos, ¿no? No sé, yo por no cerrar de una manera no positiva, porque creo que todas estas herramientas que se están creando también de conciencia ciudadana en torno a la Agenda 2030 y otros mecanismos y horizontes son positivos y nos van marcando una hoja de ruta que, por supuesto, requiere alianza, requiere determinación, requiere recursos, requiere liderazgo, requiere ambición, pero están ahí y no estaban en su momento y ahora están. Entonces, son como faros en nuestro horizonte y con esa ilusión trabajamos. No sé, yo solamente voy a decir, volviendo a Italo Calvino, una frase que recuerdo de él, que dice que en la ciudad utópica, ¿no? Que aunque no la descubramos, no podemos dejar de buscarla, pues esa es una ciudad sobre la que tenemos que trabajar y no como utopía, sino como una ciudad a la que podemos aspirar. No sé, Fernando, creo que podríamos cerrar con una esperanza, ¿no te parece? Me parece muy bien. Positivo. Me apunto. ¿Te apuntas? A buscar la ciudad utópica, que es una ciudad, por supuesto, sostenible y que es una ciudad alcanzable y que tenemos que construir entre todos y entre todas. Una ciudad inclusiva, una ciudad verde, una ciudad saludable y, desde luego, una ciudad que esperemos que podamos estar más cerca de ella en el 2030, que es el horizonte sobre el que estamos trabajando. Te agradezco muchísimo el tiempo, te agradezco esta oportunidad de reflexionar juntos y, sobre todo, de introducir este momento de pensamiento en torno a dinámicas de análisis que hemos venido realizando. Y para mí siempre es un placer tenerte aquí y espero poder volver a hacerlo en breve. Quiero agradecer a todas las personas que nos han seguido y que sé que nos van a seguir después en estos encuentros. Recordar que el Foro de las Ciudades de Madrid tendrá su celebración en formato presencial en el 2022, en el mes de junio, en un entorno de fechas similar a este, con un montón de ferias que van a complementarlo, que tienen que ver con el compromiso ambiental y cómo la economía y la industria están reaccionando a él. Emplazamos a todo el mundo a que nos sigan a través del blog y de los distintos canales de comunicación. Agradecemos a todas las entidades, a los casi 100 ponentes que han participado, a las más de 50 ciudades que lo han hecho, presentando sus buenas prácticas
el que hayan participado en esta edición virtual del Foro de las Ciudades, también a los territorios hermanos de Latinoamérica que nos han presentado sus casos de éxito, y en este aprendizaje continuo recordar que el día 8 vamos a presentar junto con Plaza Mayor y la Universidad Pontificia Bolivariana el libro con estas buenas prácticas en el entorno de la movilidad sostenible y el derecho a la movilidad inclusiva, segura y sostenible. Y nada, agradecer a todo el mundo que nos ha podido seguir y que nos ha de seguir después todo este tiempo que nos han dedicado y lo mucho que hemos podido aprender juntos y juntas, y a Fernando, al que admiro y al que sigo y al que, bueno, espero que a quienes no le conozcan pues hayan tenido la oportunidad de conocerle y de seguir su trabajo y su pensamiento. Gracias a Lola, todos. muchísimas gracias, Lola, a Gracias vosotros a ti. y por esta oportunidad, sobre todo de un rato tan estupendo que hemos pasado, ¿no? Y que seguiremos pasando porque esto no se Seguiremos acaba aquí, pasando. la conversación que hemos iniciado. Gracias a todas y gracias por parte del equipo de IFEMA Madrid que ha estado colaborando para hacer posible este encuentro. Nos vemos pronto, nos vemos el día 8 de julio, si lo tienen a bien, y desde luego en el 2022 en IFEMA Madrid.